y el libro de los Hechos. Podría considerarse que este libro de los Hechos es el tratado, ¿verdad?, segundo en cuanto a su volumen de una misma obra, de un mismo trabajo que ha hecho el escritor, en este caso Lucas. El primer tratado de Lucas es prácticamente la historia del Señor Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, nos dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos los ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, todo con diligencia, todo con prontitud, con ligereza, esmero, dedicación y ahínco, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad acerca de las cosas que han sido enseñadas. Entonces vemos nosotros cómo está interesado el escritor a mostrarnos ordenadamente lo que él había investigado con diligencia. Precisamente cosas que él iba a enseñar acerca de lo que nosotros conocemos como la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lucas 24, verso 47 dice: y que en su nombre se predicare el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investido con poder de lo alto. En Lucas 24, el verso 50 al 53, nos dice que entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos nos van a relatar acerca del Evangelio de Jesucristo, acerca de las buenas nuevas de salvación. Por eso hemos titulado este programa El Evangelio en Marcha, porque tenemos como finalidad poder dar a conocer este Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, como algo que nos enseña acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. El segundo tratado de Hechos es la continuación de esta historia que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó al tercer día, y que Él es nuestro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y este caso pues es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros comprendamos estas verdades, que el libro de los Hechos continúa en donde terminó el Evangelio de Lucas. Hemos leído Lucas 24, del 47 al 53, y podemos seguir leyendo el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Y ahí se nos presenta este libro de los Hechos como la continuación del primer tratado que escribió Lucas, y que ahora tenemos este segundo tratado. El libro de los Hechos es el registro del establecimiento de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, y también su crecimiento por medio de la predicación del Evangelio. El libro de los Hechos tiene el propósito de poder enseñar cómo llegar a ser cristiano. El libro de los Hechos nos presenta muchos casos de conversión. El libro de los Hechos presenta muchos casos también de personas inconversas que todavía no se habían convertido al Señor, pero que mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo, su muerte, su sepultura y resurrección, estas personas llegaron a la obediencia al Evangelio y se convirtieron a Cristo. Por esta razón tenemos como propósito llevar este libro de los Hechos bajo este pensamiento, que personas que todavía no son cristianas, que no se han convertido a Cristo, puedan convertirse a Él y puedan darse cuenta que este libro de los Hechos es el segundo tratado que escribió Lucas, que nos presenta, notemos bien, a los apóstoles de Jesucristo preparados para la obra del ministerio. Ahora vamos viendo algo importante. El título de este libro. El título de este libro lo tenemos como el Hechos de los Apóstoles. Comúnmente se llama Hechos de los Apóstoles. Pero es interesante notar de que no son todos los hechos del libro de los apóstoles. Mayormente son hechos del apóstol Pedro, son hechos del apóstol Pablo. Y la Biblia nos registra de Pedro y los apóstoles al principio de este libro. Así que lo conocemos comúnmente como el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Pero ya hemos dicho que aquí se nos presenta a personajes como a Pedro, como a Pablo,
y otros apóstoles que se presentan en este libro de Hechos. Pablo también es uno de los que podemos leer en el resto del libro de los Hechos de los apóstoles. Y esto lo podemos encontrar en los capítulos 16 hasta el versículo 28. Habla mucho este libro de los Hechos de las labores, del trabajo que el apóstol Pablo dedicó con mucho ahínco, con mucha diligencia, con referencia a la obra del Señor. El trabajo de los apóstoles era el llevar a cabo la gran comisión para poder convertir las almas. Esta comisión que encontramos nosotros allá en el libro de Mateo, el capítulo 28, donde se habla que se le dio toda potestad a nuestro Señor Jesucristo, tanto en los cielos como en la tierra. Y por tanto, se les dijo a ellos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí está el trabajo de ellos, el de llevar a cabo esa gran comisión de poder convertir las almas. Este libro de los Hechos nos enseña mucho acerca de la conversión de muchas personas, de 3,000, de 5,000, de muchos que se convirtieron almas a Cristo y que fueron por Cristo añadidos a la iglesia del primer siglo. Entonces, es ahí donde, en primer lugar, estamos viendo acerca del título. Ahora, acerca del autor. Bueno, Lucas es el autor de este libro de Hechos. Lucas fue compañero de viaje del apóstol Pablo, quien en muchas ocasiones se refirió a él como el médico amado, lo cual indica la dulzura y el carácter de este Lucas, el médico amado. En Colosenses capítulo 4, el verso 14, nos dice la escritura, os saluda Lucas, el médico amados, y Demas. Este Lucas fue un amigo fiel hasta el fin del apóstol Pablo. La segunda carta que escribiere, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el verso 11, dice la escritura, y solo Lucas está conmigo, toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos nosotros que el autor del libro de los Hechos es Lucas. Pero este Lucas fue compañero de viaje del apóstol Pablo y fue un fiel amigo de él hasta el fin. Y se refirió a él como el médico amado.
lo cual estaba indicando su dulzura y su carácter. Lucas tenía una gran capacidad para investigar. Era por así decir, era un historiador con mucha precisión. Era capaz de poder tener la habilidad de poder investigar diligentemente. Él fue alguien que escudriñó con mucha diligencia, con mucha precisión, para poder hablar acerca de lo que él estaba investigando, lo que él quería dar a conocer con precisión. Por eso se habla que le había parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Además de sus conocimientos médicos, le interesaban los barcos, le interesaba la experiencia en el mar, y fue compañero de Pablo en sus viajes. En el libro de Hechos, el capítulo 16, el verso 10 y 11, Hechos 16, versículo 10 y 11, nosotros podemos encontrar la frase nosotros. Y dice Hechos 16, verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que le anunciásemos el evangelio. Zarpamos pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia y al día siguiente a Neápolis. Entonces, nosotros podemos encontrar cómo Pablo tuvo su viaje con Lucas. Él fue a Troas y Lucas 17:1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hechos capítulo 20, el versículo 1 al 7 se nos habla del viaje del apóstol Pablo hacia Macedonia y Grecia. Y se nos habla en este capítulo que después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, y dice, y hasta Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo. En 5 días
y nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí vemos entonces esa expresión nosotros, donde podemos decir de que Lucas también fue un compañero de Pablo hasta el fin, pero también fue un compañero de viaje. Un compañero de viaje que se embarcó con el apóstol Pablo para ir a ciertos lugares a predicar el evangelio de Jesucristo. En el libro de los Hechos, el capítulo 28, el verso 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Cuando llegamos a Roma, podríamos decir que está hablando Lucas, el escritor, el del libro de los Hechos, está hablando, está narrando que cuando llegó con el apóstol Pablo a Roma, pues allí, ¿verdad?, le permiten a Pablo que pueda vivir como un soldado, con un soldado, y que le custodiase donde él iba a estar, por supuesto, preso por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto demuestra en sus relatos, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que se unió con el apóstol Pablo en sus viajes y siguió en contacto cercano con él hasta que el apóstol Pablo murió. En ningún momento revela su nombre el relato del libro de los Hechos, pero se incluye discretamente al hablar en plural en los textos ya citados y mencionados, como cuando dice: cuando llegamos a Roma, cuando se nos dice nosotros, cuando se nos habla y se nos dice en el 21, capítulo 21, el verso 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, Entonces, podemos decir con exactitud y expresar de que el escritor del libro de los Hechos, Lucas, además de tener un carácter muy dulce y además de escribir su primer tratado, el libro de Lucas, y ahora el libro de los Hechos, esto expresa su humildad a no darse a revelar su nombre en ninguna parte así del relato donde encontremos, ¿verdad?, su nombre explícito, tal como lo encontramos de otros personajes que viajaron con el apóstol Pablo. Hablando del recipiente de esta carta, tanto el primer tratado como el segundo, el libro de los Hechos, fueron dirigidos a Teófilo. Hechos 1:1 habla en el primer tratado, o Teófilo. Y Lucas, capítulo 1, verso 3, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El nombre Teófilo significa amigo de Dios,
en griego. Y vemos que Teófilo, pues, aunque significaba amigo de Dios, era un amado por Dios. No se conoce la identidad histórica de Teófilo. Buscando con mucha precisión, con mucha diligencia acerca de esta introducción y acerca del recipiente de la carta, que en este caso fue Teófilo, lo único que podemos conocer es de que él fue el recipiente, como fue en el libro de Lucas y ahora en el libro de los Hechos. Se dice excelentísimo Teófilo. Bueno, es posible un título de rango como el decir su excelencia, como el decir su excelencia. Y esto es algo que lo podemos ver como ejemplo cuando en Hechos 23, el verso 26 dice: al excelentísimo gobernador Félix, salud. Entonces, así podemos ver nosotros que probablemente pudo haber sido un título de rango como el decir su excelencia o excelentísimo gobernador Teófilo, o en este caso Hechos 23-26, al excelentísimo gobernador Félix, al cual se le deseaba salud. Los dos tratados de Lucas se escribieron para ayudar a entender los hechos de Jesucristo y el papel que desempeñaba Pablo en todo ese plan que Dios tenía en mente en la vida de Pablo. Ahora hablando nosotros de su fecha y lugar del libro. Bueno, Hechos termina cuando Pablo llega a Roma para esperar el juicio. Y ya hemos leído Hechos 28-16, donde se nos dice que ahí llegó, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Roma. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte como con un soldado que le custodiase. Entonces podemos ver esto en este relato, ¿verdad? Y en el capítulo 28, el verso 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces indica la fecha y el lugar de este libro, indica que Hechos fue escrito, ¿verdad?, antes que Pablo fuera juzgado. Pablo, en el primer encarcelamiento en Roma por los años 60 al 62 después de Jesucristo, y Hechos fue escrito por Lucas en el año 63 después de Jesucristo. Pablo había estado bajo arresto domiciliario durante 2 años enteros, en el año 61 al 63. Y él compareció ante el emperador Nerón a principios del año 63 después de Jesucristo, y luego fue absuelto.
Pero el libro de los Hechos abarca un total de años, 33 años, desde la resurrección de Jesucristo hasta la liberación de Pablo a principios del año 63 después de Jesucristo. Nuestras fechas que estamos dando parecen ser correctas, pues el Evangelio de Lucas y Hechos fueron escritos de manera consecutivamente y probablemente con poco tiempo de diferencia. El Evangelio de Lucas en el año 62 y el libro de los Hechos en el año 63. Ahora, el propósito del libro. Bueno, el propósito del libro se revela evidentemente y se registra lo que nosotros conocemos como el establecimiento de la iglesia del Señor. El establecimiento de la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los salvos por medio del Evangelio de Jesucristo. Y estamos hablando de aquellos que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos. Entonces, ese es el propósito del libro: registrar el establecimiento de la iglesia del Señor, registrar el crecimiento numérico de la iglesia, porque en Hechos capítulo 2, el versículo 41, se nos dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos, el capítulo 4, el versículo 4 nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y luego, Hechos capítulo 5, el versículo 14 nos dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Así de hombres como de mujeres. También en Hechos 11, 21 se nos habla acerca de gran número de convertidos a Cristo, de gran número. Hechos 11, 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Y Hechos capítulo 17, el verso 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces aquí Lucas nos presenta el propósito del libro: es registrar el establecimiento de la iglesia de los salvos, es registrar el crecimiento numérico de la iglesia, 3,000, luego 5,000, ya son 8,000, y ya luego gran número de gente que iba creyendo en el Evangelio, y así se registra muchos ejemplos de conversión. Se registran muchos ejemplos de conversión. Se registra la obra de los apóstoles en la iglesia y la vida de los primeros cristianos en la iglesia. También se registra la historia de estos hechos ya mencionados.
Ahora, en cuanto al tema, el tema que tenía en mente Lucas era la conversión, era el resultado de la predicación del Evangelio. Por esto se registran muchos casos de conversión. Y por eso se habla de la comisión que fue llevada a cabo en Marcos 16:15, donde se les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El haber conversiones, aprendemos cómo se establecieron iglesias locales en el primer siglo y cómo estas iglesias locales pudieron llevar a cabo el propósito de Dios, que es la salvación del ser humano, y llevar a cabo su obra en cuanto a su adoración, en cuanto a su organización acerca de su trabajo, hablando de iglesias locales que vinieron a establecerse en el registro de los hechos. Entonces, hermanos, amigos, en conclusión, en Hechos se registran los comienzos de la iglesia, su nacimiento, su infancia. Jesús nos habla también que la iglesia fue edificada por él. Jesús comenzó a edificar su iglesia y a preparar a sus apóstoles durante su ministerio, 3 años y 6 meses. Luego se le apareció a ellos durante 40 días antes de su ascensión a los cielos. Los apóstoles nos dejaron el Nuevo Testamento sobre el cual basamos nuestras vidas y basamos nuestra fe. Y cuando leemos el libro de los Hechos, nos llena de mucha emoción y también, déjeme decirle, de preocupación. Y usted dirá, ¿por qué de emoción y por qué de preocupación? Bueno, nos emociona al saber que los primeros cristianos trabajaron con ahínco, con esfuerzo, con esmero, con dedicación, hicieron mucho por la obra del Señor. Pero nuestra preocupación para nosotros debe de ser que si nosotros no hacemos lo que hicieron los primeros cristianos para predicar el Evangelio de Cristo y establecer obras locales, por este esfuerzo de predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo a las almas que fueron salvas, pues nosotros tendríamos un gran problema con el Señor. Y creo que esta es nuestra finalidad de este medio, el Evangelio en marcha. El poder anunciar y predicar a los perdidos. Los primeros cristianos lograron trastornar el mundo de aquel entonces. Y eso lo encontramos en Hechos 17, versículo 6. Hechos 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Muchos de nosotros no hemos ni siquiera logrado que se estremezca un poquito el mundo. Pero hermano y hermana y amigo que nos escuchas,
es mi esperanza en que tomemos algo de este espíritu diligente, fervoroso, de los primeros cristianos del primer siglo, en cuanto a su fe, en cuanto a cómo ellos llevaron el evangelio de Cristo y convirtieron a muchas almas, y cómo mucho pueblo, mucha gente entera se convirtió al Señor. Así que damos gracias por esta oportunidad que hemos estado acá en esta ocasión, y esperando que esto nos haya ayudado a poder entender y a comprender acerca de la introducción del libro de los Hechos. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Gracias, hermano, nuestro hermano Osvaldo, por su introducción del libro de los Hechos. Muy buen trabajo. Y a mí especialmente me gustó la conclusión, fue excelente. Este estudio nos ayudará a lanzarnos a los estudios sobre los capítulos del libro de los Hechos. Antes de continuar, vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés Algara que cierre el estudio con una oración. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, que mora en el cielo, santificado sea su santo nombre. Agradecidos estamos, Señor, por darnos el privilegio de poder estar unidos a través de esta plataforma para estudiar una porción más de su santo consejo, de su santo libro que usted ha dejado escrito para todos nosotros. Le damos gracias, Señor, que haya ayudado a nuestro hermano Osvaldo en su trabajo que ha hecho en la presentación de esta introducción del libro de los Hechos, un libro que sabemos es importante porque narra el inicio, como ya lo decía nuestro hermano, de la iglesia en el primer siglo. Gracias, Señor, por ello, y bendiga a cada uno de aquellos que tuvimos la oportunidad de oír y de aprender un poco más de la palabra, esperando que aquellas personas que aún no le han obedecido sean movidos a la obediencia, sean movidos a la conversión, para que sus pecados sean perdonados a través de las aguas bautismales. Gracias, Padre, y permítanos seguir ese buen propósito en las demás reuniones subsecuentes, y que bendiga a cada uno de los miembros de la plataforma, de esta plataforma, Señor. Gracias, les suplicamos por todos los hermanos que hacen un trabajo parecido al nuestro en diferentes partes del mundo. Que usted toque los corazones de aquellas personas que han sido alcanzadas a través de escuchar su evangelio, y algún día no muy lejano también puedan pertenecer a esta familia espiritual. Gracias, se le damos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Ok, vamos a desconectar, hermano, el internet, y después nos podemos quedar para si tenemos preguntas o comentarios, o lo hacemos así de una vez. Sí, de una vez, si alguien quiere comentar, hermano, de una vez. Muy bien. Si alguien quiere comentar, puede levantar la mano, porque no vamos a seleccionar, sino el que quiera comentar puede levantar la mano. Porque el que levantó la mano primero fue nuestro hermano Juan. Adelante, hermano. Muy agradecido con el hermano Osvaldo por su trabajo, por su dedicación, por su presentación. Creo que se llenaron los requisitos principales de una introducción del libro de los Hechos, y sobre todo se quedó bien marcado el propósito, que es precisamente la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y que más almas vengan a Cristo. Muchas gracias, hermano Osvaldo, Dios le bendiga. Amén, hermano. La gloria para el Señor.
Muy bien, creo que Ramón Herrera levantó la mano también, hermano. Mi hermano, pues muchas gracias, hermano Osvaldo, por este excelente estudio. Sin duda alguna que pues hechos de los apóstoles es una guía, un modelo que Dios quiso dejar, ¿verdad? Para que predicamos el evangelio. Por ejemplo, hoy en día muchas iglesias, hablando de conversiones, pues muchos dicen que solamente es por la fe, que hay que creer, pero los ejemplos bíblicos ahí están en Hechos de los Apóstoles, que la gente oyó, creyó, se arrepintió, confesaron a Cristo como el Señor y fueron bautizados. Y qué mejor ejemplo, qué mejor guía para nosotros, para hacer las cosas como Dios manda que se hagan, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano, que Dios les bendiga. Amén. Muy bien, no parece que nadie más levantó la mano, me equivoco. Ok, yo nomás quiero decir unas cuantas palabras sobre la introducción de nuestro hermano Osvaldo. Qué cosa, ¿verdad, hermanos? Cómo se iba multiplicando los hermanos, los cristianos, se iban multiplicando rápido. Y yo digo esto en medio de tanta persecución y negatismo, y todavía se seguían multiplicando. Yo no sé si un hermano dijo una vez, quizás es lo que necesitamos, una persecución. Yo no deseo eso, pero pues fíjense lo que estaba pasando. Parece que lo más que los perseguían y los querían matar, más se multiplicaban. Y que también iba a decir yo que qué bonito haber ido en viaje en las naves con el apóstol Pablo. Yo creo que pues Dios deseara ir en viaje con el apóstol Pablo. Si piensan ustedes que le hago preguntas aquí, imagínense las preguntas que le haría yo a Pablo. Bueno, como quiera, hermano Osvaldo, buen trabajo. Y Javier Moreno levantó la mano. Hermano. Hermano Javier, ¿quiere comentar? Parece que Parece que el hermano se salió de la plataforma. se salió. Yo creo que quiso despedirse. Yo no leí mal, yo pensaba que iba a levantar la mano. A lo mejor quiso despedirse, hermano. O a lo mejor, ok. Sí. Si no hay alguien más que quiera comentar, entonces... Hermano, yo quiero comentar algo más. Muy bien. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención cuando leo Hechos, ¿verdad? Es, por ejemplo, ahí en Hechos 2:40, donde dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Claramente el versículo 40 le enseña al hombre a cómo ser salvo de esta perversa generación, a cómo ser salvo del pecado que hay, que abunda en el mundo. Y el contexto está ahí, ¿verdad? A través de la obediencia a la palabra, a través del bautismo. Y es interesante esto, hermano, que el hombre, que la persona lo entienda, porque hoy en día muchas personas se quieren salvar, pero a su manera, no a la manera como Dios lo manda, ¿verdad? Y ahí están los ejemplos muy fáciles de entender. No es algo difícil que el hombre no pueda entender claramente.
Gracias, hermanos, todo. Gracias, hermano Ramón Herrera, por su comentario. No parece que estaba yo equivocado. Hermano Mario Moreno, ¿gusta comentar? Amén, hermano. Solo pues para agradecer al hermano Waldo por la lección de esta noche, que nos ayuda pues a entender el libro, la introducción al libro de los Hebreos, de los Hechos, ¿verdad? Es lo que siempre tenemos que, cada persona, para ir a la Biblia, tenemos que investigar y ser diligente, ¿verdad? ¿Quién escribe el libro? ¿Cuál es el propósito? ¿Y para quién? ¿Verdad? Entonces, pues gracias, hermano, por la lección que nos ha presentado en esta noche, que nos ayuda a cada uno y esperando que a las personas también les pueda ayudar para poder entender el libro de Hechos. También, hermano, pues el hermano Luis Rojo pues pide disculpas que no pudo estar hoy. Manda saludos a cada uno de los hermanos. Gracias, hermano. Gracias, nuestro Amén, hermano hermano. Mario. Muchas gracias. Ahora le damos el tiempo a nuestro hermano Pon. Hermano, ¿gusta decir algo más para finalizar? Sí, hermano, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias porque pudimos comenzar con este trabajo. Bendito sea Dios. Y esperemos seguir al pendiente de lo que sigue, con el propósito de terminar de presentar al mundo, ¿verdad? Lecciones sobre todo el libro de los Hechos, basándonos cada uno de nosotros en un capítulo a la vez. Muchas gracias, hermanos, por su participación, por su colaboración. Voy a cerrar la transmisión para, si ustedes gustan quedarse a comentar, podemos quedarnos a comentar un leve tiempo. Damos muchas gracias a los que nos están viendo por Facebook y les invitamos a que nos vean la siguiente semana. Si tienen preguntas o comentarios, con toda confianza pueden dejarlo ahí en los comentarios y con mucho gusto los atenderemos. Dios les bendiga y muy buenas noches.